Bienvenidos a esta clase intitulada O estudian o hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Vamos a estar haciendo un repaso de lo que tienen que practicar para el día del examen. Me voy a poner los lentes para poder observar mejor. Entonces, voy a agarrar las fotocopias, que les di para repasar y voy a dar un repaso rápido de lo que está escrito ahí, de lo que vimos en el año. Para los que tienen que rendir exámenes ahora y tienen que hacer la teoría, tienen que decirlo de manera fluida, ¿sí? Porque vienen acá con las fotocopias que yo les doy y se ponen a leer. Yo ya sé que saben leer, lo que necesito es que lo sepan explicar y que lo entiendan. Entonces, voy a empezar por los más pequeños, los que están recién empezando del primer año de los ciclos de niños, ¿sí? Los que tienen 7, 8 años que están empezando a dar las clases. Lo que tienen que saber es lo principal, lo más básico. Entonces, ustedes van a hacer su dibujo, por ejemplo, que les toque hacer y lo van a entregar y en ese momento se le van a hacer preguntas. ¿Qué tipo de pregunta podría ser? Por ejemplo, ¿qué tipos de materiales utilizamos para dibujar? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de materiales usamos? Y bueno, usamos los lápices. Nuestros lápices son lápices de grafito los que usamos, ¿sí? Recuerdan que miramos los nombres de los lápices, dicen HU, HB, dicen 6B, 2B, cualquiera de ellos que usamos, tienen esos nombres ahí en el costadito. Entonces tenemos ahí el nombre del lápiz, ¿sí? Y recuerden, entonces tenemos los lápices, se pueden dividir o se pueden clasificar en dos grandes grupos, que podrían ser todos los lápices duros, que son el HB y todo lo que diga H más un número, H2, H3, H4, H5, todos los que lleguen hasta arriba, ¿sí? Y la característica de esos lápices es que son mucho más claritos, entonces son ideales para hacer bocetos o sombras suaves, ¿sí? Para que si nosotros apretamos suave con el lápiz sea más fácil de borrar también, ¿sí? Y los otros que son un poquito más duros, que tienen minas más gruesas, son los lápices B. Entonces tenemos del B para arriba, B, 2B, 3B, 4B, 5B, ¿sí? Hasta arriba, hasta el 9, 10, van subiendo los números y esos son muchos más oscuros, la mina tiene mucho más grafito, suele ser más gruesa, y se clasifica como lápiz blando, porque si los tocamos y si dibujamos, vamos a ver que unos son bien claritos y los otros son bien oscuros. Entonces los blandos son lápices oscuros, nos sirven para sombrear más que nada. Los lápices duros son mucho más claritos, nos sirven, podemos sombrear cosas claritas, sí, pero en general lo vamos a usar para dibujar más que nada nosotros, porque son más suaves, ¿sí? De dibujar. Igual si aprendamos muy fuerte con cualquiera de los lápices no se va a poder borrar tanto, ¿sí? Pero la idea es saber la diferencia de estos dos tipos de lápices, ¿sí? ¿Qué otra cosa usamos para dibujar? Usamos la goma amiga de pan, que es esa que se moldea y la aplastamos, es media gris. Usamos los cefuminos. ¿Para qué sirven los cefuminos? Para unir el grafito, ¿sí? Para poder sacar todas esas líneas que a veces nos quedan en el dibujo. También usamos el polvo de grafito. ¿Cómo lo usamos? Y bueno, lo usamos o con el dedo, o con una servilleta, o con el pincel. Nos sirve para hacer fondos, nos sirve para poner cosas o tonos bien suaves. Podemos usar el polvo de grafito, ¿sí? Para cubrir una superficie que sea mucho más rápido de cubrir. Bien, y entonces, cuando nos toque dibujar, vamos a suponer que yo dibujé esto, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa voy a hacer? Voy a explicar qué tipo de sombras conocemos, qué tipo de luces o qué puedo ver en este dibujo, ¿sí? Entonces, tenemos las sombras que están sobre los objetos, que se llaman sombras propias, y las sombras que se proyectan en algún lado. Puede ser en la superficie de la mesa, del piso donde está apoyado, atrás también se podrían reflejar, o sobre otro objeto. Entonces, estas sombras se llaman sombras proyectadas, y las que están sobre los objetos, estas se llaman sombras propias. Entonces, los brillos, estos brillitos que se ven acá, ¿sí? En algunos objetos, bueno, son los brillos. Tenemos un medio tono, ¿sí? Porque tenemos un tono bien clarito, un medio tono, un tono más oscuro, ¿sí? La luz viene, choca sobre la superficie y rebota. Entonces, fíjense que la sombra más oscura en esta parte de acá, por ejemplo, está ahí, pero acá hay una luz donde... En la zona donde tendría que haber sombra hay una luz. Esa luz es una luz reflejada. Es una luz que se refleja cuando choca en la superficie, rebota y vuelve al objeto en este caso. Entonces esas luces son luces reflejadas que se pueden encontrar en las zonas de la sombra, ¿sí? Entonces todas esas cosas los tienen que saber reconocer en su propio dibujo, lo que estén dibujando, o en alguna imagen que pueda haber por ahí presentada, también pueden reconocer o explicar esas cosas.
¿Qué otra cosa tienen que saber los más chiquititos de todos? Bueno, ¿cuáles son los colores primarios? Los colores primarios sabemos que son esos colores que no se pueden formar con otro color, ¿sí? Entonces tenemos el amarillo, el azul y tradicionalmente el rojo. Nosotros acá usamos la teoría del color que usa el magenta como color primario, entonces sería amarillo, azul y magenta, ¿sí? De todas maneras, si dicen azul, amarillo y rojo, también está bien, ¿sí? Cualquiera de los dos. ¿Y cuáles son los colores secundarios? Son los que si mezclando colores primarios se forman los secundarios, nacen, ¿sí? Es como que los primarios son los padres y los secundarios son los pequeños hijos, ¿sí? Entonces yo tengo el papá azul con la mamá rojo, ¿sí? Y entonces se me forma el violeta. Tengo el amarillo con el verde, el amarillo con el azul y se me forma el verde. Tengo el rojo con el amarillo y se me forma magenta. O si se me forma el naranja, ¿sí? Entonces, si yo tengo magenta y amarillo, también se me forma un naranja, un poquito más pálido, pero se forma naranja. Y si tengo el magenta con el azul, también se me forma el violeta, un poquito más brillante quizás. Con el rojo se forma más morado oscuro, ¿sí? Entonces esos serían los secundarios. Y tenemos también que saber que los colores se clasifican o los podemos dividir en colores fríos y colores más cálidos, ¿sí? Los colores fríos se dice que recuerdan al invierno, que recuerdan a todas las cosas que nosotros podríamos representar como frías, como, no sé, vamos al sur, vamos a ver todas esas colores más azulados, más verdosos, ¿sí? Entonces el azul, el verde, el violeta, son todos colores fríos. Y los cálidos son los colores que me recuerdan más al fuego, ¿sí? El fuego, un naranja, un amarillo, un rojo, ¿sí? Todos esos colores van a ser los colores cálidos, ¿sí? Entonces eso también lo tienen que recordar. Y los colores blanco y el negro, que son como los neutros, que no son ni fríos ni cálidos, son neutros, ¿sí? Y los grises, que también son los neutros, y los marrones, que también son los colores neutros. Entonces, si yo mezclo el gris y con el blanco, voy a formar, si mezclo el negro con el blanco, voy a formar muchos grises, y esos grises se van a formar una escala de valores, ¿sí? ¿Qué es una escala de valores? Es una forma en la que yo organizo todos esos diferentes tonos, del más oscuro al más clarito, ¿sí? Entonces, ¿y qué es nuestro círculo cromático? El que pintamos nosotros acá para practicar, donde poníamos los colores rojo, amarillo y azul, y los que se iban formando en el medio, los naranjas, los verdes y los violetas, ¿sí? Entonces, el círculo cromático también es una forma de organizar los colores y tenerlos más ordenados entre sí. Después, ¿qué más usamos nosotros? Usamos la pintura. ¿Qué tipo de pintura usamos? Y bueno, usamos pintura acrílica en este caso, que es una pintura que se diluye con el agua, ¿sí? Usamos el agua para que se vuelva más clarita. Y nosotros estamos pintando por capas, o también usamos una versión más acuarelable o acuarelada del acrílico, ¿sí? Le ponemos mucha agua y poquita pintura y hacemos algo un poco más acuarelado, ¿sí? Entonces esas son las formas que estamos usando el acrílico en este momento, los más chiquititos de todos, ¿sí? Y el diluyente de ese acrílico sería el agua. Entonces, principalmente esos son los conceptos más simples y básicos que sí o sí tendrían que saber para poder explicar lo que van a estar haciendo, en este caso un dibujo o las pinturas que tuvieron que presentar, ¿sí? Sobre qué la pintaron o qué colores usaron, ¿sí? O el dibujo que hicieron, qué materiales usaron y qué sombras y qué cosas le pusieron, ¿sí? Entonces, con que sepan eso, ya va a estar bien para los que son pequeñitos, ¿sí? Nivel primer año, los que rinden por primera vez. Ahora vamos con los que rinden por segunda vez. Tienen que saberse esto que estoy diciendo más lo que sigue en el siguiente video.